La libertad tiene un sabor agridulce cuando no tienes a dónde ir. Después de escapar de aquella casa de pesadilla, me encontré nuevamente en las calles, pero esta vez era diferente. Ya no era una niña asustada, era una mujer de 15 años con los ojos demasiado viejos para su edad y cicatrices que nadie podía ver. Sabía que no podía volver a caer en las garras de un proxeneta, pero también sabía que necesitaba comer, necesitaba un techo, necesitaba sobrevivir. Tomé una decisión que muchos juzgarían, pero que para mí representaba recuperar al menos un fragmento de control sobre mi vida. Seguiría vendiendo mi cuerpo, pero en mis términos. Encontré un rincón en la zona rosa, lejos del territorio de mi antiguo captor. Las otras mujeres me miraron con recelo al principio. Era demasiado joven, demasiado nueva, pero pronto entendieron que no representaba una amenaza real. Había suficientes hombres para todas, suficiente miseria para compartir. Una de ellas, Carmela, una mujer de unos 40 años con el rostro marcado por la vida, me tomó bajo su protección. «Si vas a hacer esto, al menos hazlo bien», me dijo una noche, mientras me enseñaba a identificar a los clientes peligrosos, a negociar precios, a protegerme de enfermedades. «No dejes que te traten como basura. Tú pones las reglas, tú decides quién sí y quién no». Gracias a ella, conseguí un cuarto en una vecindad cercana. Era pequeño y destartalado, pero era mío. Por primera vez desde que tenía memoria, tenía un espacio propio, una puerta que podía cerrar, una cama donde nadie entraba sin mi permiso. Era una libertad precaria, manchada por lo que tenía que hacer para mantenerla, pero era libertad al fin y al cabo. Los meses pasaron y me fui acostumbrando a mi nueva vida. No era feliz, nunca me atrevería a usar esa palabra, pero había encontrado una rutina, una estabilidad que me permitía respirar. Tenía clientes regulares, algunos incluso amables a su manera. Uno de ellos, Eduardo, comenzó a visitarme no solo para lo obvio, sino para hablar. Me traía libros, me contaba sobre su trabajo como contador, me escuchaba cuando le hablaba de mis sueños de algún día tener una vida diferente. «Eres demasiado inteligente para estar aquí», me decía siempre. «Deberías estudiar, hacer algo con tu vida». Yo me reía, pero en el fondo, sus palabras plantaban una semilla de esperanza que no me atrevía a regar por miedo a que creciera y luego se marchitara. Con el tiempo, Eduardo se convirtió en algo más que un cliente. No me atrevería a llamarlo amor. ¿Cómo podría amar después de todo lo que había vivido? Pero era lo más cercano que había sentido. Él también parecía sentir algo por mí. Comenzó a hablar de sacarme de allí, de rentar un departamento para los dos, de darme una vida mejor. Yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle con toda mi alma. Pero la vida me había enseñado a desconfiar de las promesas, especialmente de las que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Una noche, después de estar juntos, le pregunté directamente, ¿de verdad quieres estar conmigo? ¿No te da vergüenza lo que soy, lo que hago? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, con la mirada fija en el techo, me dijo, «Te quiero, Soledad, de verdad. Pero tengo una posición que mantener, una reputación. La gente habla, ¿sabes? Y un hombre que se relaciona con alguien como tú, nunca sería respetado». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No porque fueran crueles, de hecho, las dijo con toda la suavidad posible, sino porque eran verdad. En este mundo, una mujer como yo estaba marcada para siempre. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto cambiara, siempre sería una de esas. Eduardo siguió visitándome, pero algo se había roto entre nosotros. Ya no hablábamos de futuros imposibles, solo vivíamos el momento, sabiendo que eso era todo lo que podíamos tener. Y quizás habría seguido así indefinidamente, en ese limbo de conformismo y resignación, si no hubiera sido por lo que descubrí unas semanas después. Estaba embarazada. El pánico me invadió como una ola fría. Un bebé. Una vida creciendo dentro de mí, una vida inocente que no había pedido nacer, mucho menos nacer de una madre como yo, en un mundo como este. Sabía quién era el padre, a pesar de mi oficio, siempre había sido cuidadosa, pero los accidentes ocurren, y sabía que no podía decírselo. Eduardo tenía su vida, su reputación, su mundo ordenado donde yo era solo una escapada ocasional, un secreto sucio. Carmela me habló de una mujer que solucionaba estos problemas por un precio. Muchas chicas de la zona recurrían a ella cuando se encontraban en mi situación. Era la solución lógica, la única solución realmente.
¿Qué podía ofrecerle yo a un hijo? ¿Una vida de miseria, de estigma, de hambre? Junté el dinero necesario y fui a la dirección que me dio Carmela. Era una casa pequeña en un callejón oscuro. La mujer, una anciana de manos huesudas y ojos fríos, me hizo pasar a una habitación que olía a desinfectante barato y algo más, algo metálico y perturbador. Me recosté en la mesa como me indicó, cerré los ojos y esperé que comenzara el procedimiento. Pero entonces, algo extraño sucedió. Sentí un movimiento dentro de mí, tan sutil que casi lo confundí con el miedo. Era mi bebé, moviéndose por primera vez, haciéndome saber que estaba ahí, que estaba vivo. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No podía hacerlo. No podía terminar con esta vida, por más difícil que fuera mantenerla. Ya había visto demasiada muerte, demasiado sufrimiento. No podía añadir más a mi cuenta. Me levanté de la mesa, le pagué a la mujer por su tiempo y salí de allí con las piernas temblorosas, pero con una determinación que no había sentido antes. Tendría a este bebé. No sabía cómo, no sabía de qué viviríamos, pero lo tendría. Los meses que siguieron fueron un infierno diferente. Mi cuerpo cambió, mis clientes disminuyeron, el dinero escaseó. Eduardo desapareció cuando le conté sobre el embarazo. No me sorprendió. En el fondo, siempre supe que lo haría. Carmela me ayudó lo que pudo, pero ella también tenía sus propios problemas, sus propias luchas. Cuando mi vientre ya no me permitió seguir trabajando en las calles, encontré empleo limpiando casas. Pagaban poco y el trabajo era agotador, especialmente en mi estado, pero al menos era honrado. Por primera vez desde que había huido de casa, ganaba dinero sin vender mi cuerpo. Era una sensación extraña, casi liberadora. El parto fue difícil. Sin dinero para un hospital, di a luz en mi cuarto, con la ayuda de Carmela y otra vecina que había sido partera en su pueblo. El dolor fue indescriptible, pero cuando escuché el llanto de mi bebé, todo lo demás desapareció. Era una niña, pequeña pero fuerte, con una mata de pelo negro y unos pulmones poderosos. La sostuve en mis brazos, sintiendo su calor, su peso, su vida. La amé instantáneamente, con una ferocidad que me asustó. Y en ese mismo instante, supe que no podía quedármela. ¿Qué podía ofrecerle yo? Vivíamos en un cuarto miserable, apenas tenía para comer, y mi pasado siempre estaría ahí, como una sombra oscura amenazando con tragarnos a ambas. Mi hija merecía más, merecía una oportunidad que yo no podía darle. Con el corazón destrozado pero la mente clara, tomé la decisión más difícil de mi vida. Cuando mi bebé tenía apenas una semana, la envolví en la única manta limpia que tenía y la llevé a la iglesia de Santa María, donde sabía que las monjas cuidaban de niños abandonados y los entregaban a familias que podían darles un hogar digno. Esperé hasta el anochecer, cuando la iglesia estaba vacía. Besé a mi hija por última vez, respirando su olor, grabando en mi memoria cada detalle de su carita perfecta. «Te amo», le susurré. «Y porque te amo, te dejo ir. Que Dios te bendiga y te dé la vida que yo no puedo darte». La dejé en la puerta, toqué la campana y me escondí entre las sombras, viendo cómo una monja salía, encontraba el bulto y lo llevaba adentro con expresión de sorpresa y compasión. Solo cuando la puerta se cerró, dejé que las lágrimas fluyeran libremente, desgarrándome por dentro con un dolor que ningún golpe, ninguna humillación había logrado provocar jamás. Esa noche, de regreso en mi cuarto vacío, juré que sería la última vez. No volvería a las calles, no volvería a quedar embarazada, no volvería a pasar por ese dolor. Encontraría otra forma de vivir, cualquier forma. Pero la vida tiene sus propios planes, sus propias crueles ironías. A pesar de mis precauciones, a pesar de mis juramentos, volví a quedar embarazada. Y luego otra vez. Y otra. Como si mi cuerpo se empeñara en crear vida en medio de tanta muerte espiritual. Durante los siguientes 7 años, di a luz a 7 bebés más. 7 vidas que crecieron dentro de mí, que sentí moverse, que traje al mundo con dolor y amor, y que entregué, una por una, en la misma iglesia, a las mismas monjas, con la misma esperanza desesperada de que encontraran el hogar que yo no podía darles. Me convertí en un fantasma que aparecía una vez al año en las puertas de Santa María. Las monjas comenzaron a reconocerme, aunque nunca me detuvieron, nunca me juzgaron abiertamente. Quizás entendían, a su manera, que lo que hacía era un acto de amor desesperado, no de abandono. 8 hijos. 8 pedazos de mi corazón desperdigados por el mundo.
8 vidas que, espero, hayan sido mejores que la mía. 8 secretos que he cargado durante décadas, que me han doblado la espalda más que los años, que me han llenado de una culpa que ninguna oración ha logrado aliviar. ¿Puede una madre perdonarse por abandonar a sus hijos, aunque lo haga por amor? ¿Existe redención para decisiones tomadas desde la desesperación más absoluta? En la próxima parte, descubrirás cómo un acto de bondad inesperado me dio la oportunidad de romper el ciclo de miseria y comenzar de nuevo, esta vez con un hijo al que pude, finalmente, llamar mío. El 9º embarazo llegó como una sentencia. Ya había cumplido 23 años, pero me sentía como una anciana, gastada por dentro y por fuera. 8 veces había entregado un pedazo de mi alma en las puertas de Santa María. 8 veces había regresado a mi cuarto vacío, con los brazos vacíos y el corazón sangrando. No creía poder soportarlo una vez más. Estaba en mi 7º mes cuando sucedió algo que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Una de las monjas de Santa María, la hermana Concepción, me encontró en el mercado. No sé cómo me reconoció, siempre había tenido cuidado de no mostrar mi rostro cuando dejaba a mis bebés, pero lo hizo. Se acercó a mí mientras compraba unas verduras con el poco dinero que me quedaba. «Tú eres la madre de los 8, ¿verdad?», me preguntó en voz baja, sin acusación en su tono, solo una curiosidad compasiva. Quise huir, negar, desaparecer. Pero algo en sus ojos, una bondad que hacía años no veía dirigida hacia mí, me detuvo. Asentí, incapaz de pronunciar palabra, esperando el juicio, la condena que seguramente vendría. En lugar de eso, la hermana Concepción tomó mi mano entre las suyas. «Dios ve tu sacrificio», me dijo. «Veo que estás esperando otro. ¿Has pensado qué harás esta vez?». Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. «Lo mismo», susurré. «¿Qué más puedo hacer? No tengo nada que ofrecerle». La monja me miró largamente, como evaluándome. «Ven conmigo», dijo finalmente. «Quiero mostrarte algo». La seguí, más por agotamiento que por curiosidad. Me llevó hasta un edificio anexo a la iglesia, un taller donde varias mujeres trabajaban en máquinas de coser, creando vestidos, manteles, cortinas. «Necesitamos más manos», me explicó. «Y tú necesitas un oficio que te permita mantener a tu hijo». Me quedé sin palabras. ¿Estaba ofreciéndome trabajo? ¿A mí, una prostituta, una mujer marcada por la vida de la peor manera? «No sé coser», fue lo único que atiné a decir. «Aprenderás», respondió con sencillez. «Todas empezamos sin saber». Así comenzó mi aprendizaje. Cada mañana, iba al taller y pasaba horas aprendiendo a enhebrar agujas, a cortar patrones, a manejar la máquina. Mis manos, acostumbradas a otro tipo de trabajo, se llenaron de pinchazos y callos nuevos. Pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba creando algo en lugar de destruyendo. La hermana Concepción nunca me preguntó sobre mi pasado, nunca me juzgó por los hijos que había dejado en su puerta. Solo me enseñaba con paciencia infinita, corrigiendo mis errores, celebrando mis pequeños logros. Las otras mujeres del taller, muchas con historias tan duras como la mía, me aceptaron gradualmente en su círculo. No éramos amigas, las cicatrices que todas llevábamos hacían difícil la verdadera cercanía, pero éramos compañeras, unidas por el hilo y la aguja, por el silencioso entendimiento de que todas estábamos intentando reconstruir vidas rotas. Cuando mi vientre creció tanto que ya no podía sentarme cómodamente frente a la máquina, la hermana Concepción me asignó tareas más sencillas: doblar telas, organizar hilos, entregar pedidos. Y cuando llegó el momento del parto, fue ella quien me acompañó al hospital de beneficencia, quien sostuvo mi mano mientras traía al mundo a mi 9º hijo, quien me ayudó a ponerle nombre: Manuel. Dios está con nosotros. Sostuve a mi bebé en brazos, sintiendo su calor, su peso, su vida, tal como había sentido a los otros 8. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no estaba sola. Esta vez, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que pudiera quedármelo. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó la hermana Concepción cuando Manuel tenía una semana. No necesitaba explicar a qué se refería. Miré a mi hijo, dormido en la cuna improvisada que habíamos hecho con una caja de cartón forrada de tela. Era perfecto, como todos mis bebés habían sido perfectos. Merecía más de lo que yo podía darle, igual que sus hermanos. «No lo sé», respondí honestamente. «Quiero quedármelo».
Pero tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, de que pase hambre, de que sufra por tener una madre como yo. La hermana Concepción asintió, comprendiendo. El miedo es natural, dijo. Pero también lo es el amor. Y veo cuánto amas a este niño, cuánto amaste a los otros. Eso cuenta para algo. Esa noche, mientras amamantaba a Manuel, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas. Me lo quedaría. Lucharía por él con uñas y dientes. Haría lo que fuera necesario para darle una vida digna, para ser la madre que nunca tuve, la madre que mis otros hijos merecían, pero que no pude ser para ellos. La hermana Concepción me ayudó a encontrar un trabajo en otra ciudad, lejos de mi pasado, lejos de las calles que conocían mi vergüenza. Una familia adinerada necesitaba una costurera de planta, alguien que viviera en la casa y se encargara de toda la ropa, desde los uniformes de la servidumbre hasta los vestidos de gala de la señora. El sueldo no era mucho, pero incluía vivienda para mí y mi hijo, comidas y, lo más importante, respetabilidad. Dejé la Ciudad de México con mi bebé en brazos y una maleta pequeña con mis pocas pertenencias. La hermana Concepción me acompañó a la estación de autobuses. Dios te bendiga, hija, me dijo al despedirse. Recuerda que el pasado no define tu futuro. Eres más que tus errores, más que tus sufrimientos. El viaje a Guadalajara fue largo y agotador. Manuel lloró gran parte del camino, hambriento, incómodo, asustado por los ruidos y el movimiento. Los otros pasajeros me miraban con molestia o lástima, una madre soltera joven con un bebé llorón, claramente pobre, claramente desesperada. Cuando finalmente llegamos, me sentí abrumada por la enormidad de la ciudad, por lo desconocido, por la responsabilidad aplastante de mantener vivo y a salvo a este pequeño ser que dependía completamente de mí. Pero también sentí algo que hacía años no sentía: esperanza. Una esperanza frágil, temblorosa, pero real. La familia Montero vivía en una mansión en las afueras de la ciudad. El señor Montero era dueño de una fábrica textil. La señora, una mujer elegante y fría, pasaba sus días en eventos sociales y obras de caridad. Tenían 3 hijos, todos en internados caros, que solo venían a casa durante las vacaciones. La casa era enorme, con jardines extensos y una zona de servicio donde me asignaron un cuarto pequeño pero limpio, con espacio suficiente para una cuna junto a mi cama. Mi trabajo consistía en mantener impecable todo el guardarropa de la familia: lavar, planchar, remendar, ajustar y, ocasionalmente, crear prendas nuevas siguiendo los patrones que la señora Montero traía de sus viajes a Europa. Era un trabajo exigente pero digno, y lo más importante, me permitía tener a Manuel conmigo. Mientras yo cosía, él jugaba a mis pies o dormía en su cuna. Cuando creció un poco más, la cocinera, doña Lupe, una mujer bondadosa con nietos de su propia sangre, lo cuidaba cuando yo estaba ocupada con algún encargo urgente. Los primeros años fueron duros. Ser madre soltera en los años 60 no era fácil en ninguna parte, pero en una ciudad conservadora como Guadalajara, era casi un pecado imperdonable. Las miradas de desaprobación me seguían cuando salía con Manuel a hacer las compras para la señora Montero. Los susurros, las especulaciones sobre quién sería el padre, las suposiciones sobre mi moral, eran como pequeñas puñaladas que aprendí a ignorar. Lo que no podía ignorar era la pregunta que sabía que eventualmente llegaría: «Mamá, ¿dónde está mi papá?». Manuel tenía 5 años la primera vez que la hizo, con esa inocencia brutal que solo los niños poseen. Me quedé helada, con la aguja suspendida en el aire, buscando desesperadamente una respuesta que no lo lastimara, que no lo marcara como yo estaba marcada. «Tu papá está lejos, mi amor», le dije finalmente. No pudo quedarse con nosotros. No era exactamente una mentira, pero estaba tan lejos de la verdad completa que me dolió pronunciarla. Manuel asintió, aceptando mi respuesta con la confianza absoluta que los niños tienen en sus padres. Pero supe que no sería la última vez que preguntaría, que con cada año que pasara, sus preguntas serían más específicas, más difíciles de evadir. Decidí entonces que, aunque no podía contarle toda la verdad, nunca toda la verdad, no le mentiría. Le diría que su padre y yo no estábamos casados, que él había partido antes de que Manuel naciera, que no sabía dónde estaba ahora. Era una versión simplificada y sanitizada, pero era lo mejor que podía ofrecerle sin destruir su inocencia, sin cargarlo con el peso de mi pasado. Los años pasaron con una rapidez que me sorprendió. Manuel creció fuerte y sano, inteligente y curioso. La señora Montero,
Impresionada por su buena conducta y su afición por los libros, comenzó a prestarle los que sus propios hijos habían dejado olvidados. Pronto, mi hijo leía mejor que muchos niños de familias acomodadas. Cuando llegó el momento de ir a la escuela, enfrenté otro desafío. Las escuelas públicas cercanas no tenían buena reputación, y las privadas estaban fuera de mi alcance. Fue entonces cuando la señora Montero, en uno de esos raros gestos de generosidad que ocasionalmente mostraba, ofreció pagar la educación de Manuel en una escuela católica de buena reputación. El niño tiene potencial, dijo, como si hablara de un caballo prometedor. Sería un desperdicio no desarrollarlo. Además, me conviene tener a mi costurera contenta. Acepté su oferta con gratitud mezclada con orgullo herido. Por un lado, era una oportunidad que jamás habría podido darle a Manuel por mis propios medios. Por otro, era un recordatorio constante de mi dependencia, de mi posición subordinada en este mundo que nos había acogido pero nunca realmente aceptado. Manuel floreció en la escuela. Sus maestros lo elogiaban, sus compañeros lo respetaban a pesar de saber que era el hijo de la costurera. Yo trabajaba el doble, cosiendo no solo para los Monteros sino también para otras familias adineradas que la señora recomendaba, guardando cada centavo para el futuro de mi hijo, para que algún día pudiera valerse por sí mismo sin depender de la caridad de nadie. Cuando Manuel cumplió 15 años, me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas nuevamente. Quería ser médico. Había estado ayudando como voluntario en la enfermería de la escuela y había descubierto su vocación. Quiero ayudar a la gente, mamá, me dijo con esos ojos brillantes que me recordaban tanto a los míos antes de que la vida los apagara. Quiero hacer algo que importe. Mi corazón se hinchó de orgullo y terror a partes iguales. ¿Médico? ¿El hijo de una costurera, de una exprostituta? ¿Cómo podríamos pagar esa educación? ¿Cómo podría él encajar en ese mundo tan lejos del nuestro? Pero cuando miré a mi hijo, vi en él una determinación que reconocí como propia. La misma fuerza que me había mantenido viva a través del infierno, que me había permitido reconstruir una vida desde las cenizas, brillaba ahora en él, purificada, dirigida hacia la luz en lugar de simplemente alejándose de la oscuridad. ¿Puede un hijo redimir los pecados de su madre? ¿Existe un punto en la vida donde el pasado deja de definir quiénes somos y nos permite, finalmente, mirar hacia adelante sin que el peso de la culpa nos doblegue? En la próxima parte, descubrirás cómo Manuel cumplió su sueño y cómo, décadas después, el círculo de mi vida se cerró de la manera más inesperada y dolorosa, dejándome con una pregunta que aún hoy, a mis 87 años, me atormenta cada noche antes de dormir. El tiempo es un río implacable que arrastra alegrías y penas por igual. Manuel cumplió su sueño. Con becas, trabajos de medio tiempo y mi apoyo incondicional, logró entrar a la Facultad de Medicina. Fueron años de sacrificio extremo, de noches sin dormir, él estudiando, yo cosiendo hasta que mis dedos sangraban para pagar los libros, los materiales, los pequeños gastos que las becas no cubrían. Pero cada sacrificio valía la pena cuando lo veía regresar a casa con esa luz en los ojos, esa pasión por aprender, por ayudar, por ser alguien en la vida. El día de su graduación fue el más orgulloso de mi existencia. Yo, una mujer que apenas sabía leer y escribir, que había sobrevivido al infierno mismo, había criado a un médico. Me senté en la última fila del auditorio, con mi mejor vestido, hecho por mis propias manos, por supuesto, y lloré silenciosamente mientras recibía su diploma. No eran lágrimas de tristeza como tantas otras que había derramado a lo largo de mi vida, eran lágrimas de un orgullo tan puro, tan abrumador, que me dejaba sin aliento. Manuel comenzó a trabajar en un hospital público, atendiendo a los más necesitados. Quiero devolver lo que me han dado, mamá, me dijo. Quiero ayudar a gente como nosotros. Su bondad, su compasión, eran como un bálsamo para mi alma herida. Quizás, pensaba yo en mis momentos de mayor esperanza, quizás había hecho algo bien después de todo. Quizás, a través de él, había logrado romper el ciclo de miseria y dolor que había definido mi existencia. Cuando Manuel cumplió 30 años, conoció a Elena, una enfermera del hospital donde trabajaba. Era una mujer dulce y fuerte a la vez, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y un corazón lo suficientemente grande para aceptarme como parte de su familia sin hacer preguntas incómodas sobre mi pasado. Se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa, y por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algo, que tenía una familia real. Un año después llegó mi primer nieto, Alejandro. Luego vino Sofía, después Mateo,
Y finalmente Lucía. 4 nietos hermosos, sanos, amados. 4 niños que crecieron llamándome abuelita, sin saber que en algún lugar del mundo tenían 8 tíos que nunca conocerían, que yo misma nunca conocí más allá de esos breves momentos en que los sostuve en mis brazos antes de entregarlos. La vida siguió su curso. Manuel y Elena prosperaron. Compraron una casa bonita en un buen barrio, me dieron una habitación propia, la primera vez en mi vida que tenía un espacio realmente mío, no prestado, no alquilado, no dependiente de mi trabajo para alguien más. Dejé de coser para otros y comencé a hacerlo solo por placer, creando vestidos para mis nietas, disfraces para las obras escolares, manteles para las cenas familiares. Desde fuera, cualquiera diría que mi historia había tenido un final feliz. La niña abandonada, la adolescente abusada, la joven prostituta, había encontrado redención y paz en su vejez, rodeada de una familia amorosa que representaba todo lo que ella nunca tuvo. Una historia de superación, de triunfo del espíritu humano sobre las circunstancias más adversas. Pero dentro de mí, el pasado nunca dejó de existir. Cada cumpleaños que celebrábamos, cada Navidad, cada momento familiar importante, me preguntaba por ellos. Mis otros hijos, ¿estarían vivos? ¿Serían felices? ¿Habrían encontrado familias que los amaran como yo no pude hacerlo? ¿Me odiarían si supieran la verdad? ¿Me perdonarían? A veces, cuando caminaba por la calle, miraba los rostros de los jóvenes que pasaban, buscando mis rasgos, buscando alguna señal de que eran míos. Era una locura, lo sabía. Mis hijos podrían estar en cualquier parte del país, incluso del mundo. Podrían tener cualquier aspecto, cualquier vida. Pero no podía evitarlo. Era un impulso más fuerte que yo, una herida que nunca cicatrizó completamente. Nunca le conté a Manuel sobre sus hermanos. ¿Cómo podría? ¿Cómo explicarle que su madre, la mujer que lo había criado con tanto amor y sacrificio, había abandonado a 8 bebés antes que él? ¿Cómo decirle que era el noveno, el único que tuve el valor, o el egoísmo, según se mire, de conservar? No, ese secreto moriría conmigo. Era mi carga, mi cruz, no la suya. Pero la vida, con su cruel ironía, a veces cierra círculos de maneras que jamás podríamos imaginar. Hace 5 años, cuando Manuel ya era jefe de pediatría en el hospital, llegó a casa con una expresión extraña, mezcla de confusión y asombro. «Mamá», me dijo, sentándose frente a mí en la cocina donde yo preparaba la cena. «Hoy conocí a un médico nuevo, un cardiólogo que viene de Monterrey. Se llama Javier Mendoza». Mi corazón dio un vuelco al escuchar ese apellido, Mendoza, el apellido que yo había usado durante mis años en la calle, el apellido que había dado en el hospital cuando nació mi primer hijo, el que probablemente habían registrado las monjas de Santa María. «Es extraño», continuó Manuel, ajeno a mi turbación. «Podría jurar que nos parecemos. Tiene algo en los ojos, en la forma de sonreír». Varios colegas lo notaron también. Incluso bromearon diciendo que debemos ser parientes lejanos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Podría ser? ¿Podría este Javier ser uno de mis hijos? ¿Podría el destino ser tan cruel, tan implacablemente irónico, como para hacer que 2 de mis hijos se encontraran sin saberlo, trabajando en el mismo hospital, reconociendo un parentesco que no podían explicar? ¿Qué edad tiene?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual mientras mis manos temblorosas cortaban verduras. «Debe andar por los 50», respondió Manuel. «Es mayor que yo, pero se conserva bien. Dice que fue adoptado, que nunca conoció a sus padres biológicos. Es curioso, ¿no? Si no supiera que eres hija única y que toda tu familia murió hace años, pensaría que podría ser algún primo nuestro». Esa noche no dormí. La posibilidad de que Javier fuera mi hijo primogénito me atormentaba. Quería conocerlo, verlo con mis propios ojos, confirmar mis sospechas. Pero también estaba aterrorizada. ¿Qué pasaría si de alguna manera descubría la verdad? ¿Qué pasaría si Manuel lo descubría? Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, la vida que había creado desde las cenizas de mi pasado, podría desmoronarse en un instante. Finalmente, la curiosidad, o quizás algo más profundo, más primitivo, ese instinto maternal que nunca muere del todo, pudo más que el miedo. Le pedí a Manuel que invitara a Javier a cenar. «Me da curiosidad conocer a este hombre que se parece tanto a ti», le dije, fingiendo una ligereza que estaba lejos de sentir. La cena fue una tortura exquisita. Javier era,
Sin lugar a dudas, mi hijo. Tenía mis ojos, la forma de mi boca, incluso algunos de mis gestos. Pero también tenía mucho de su padre, ese cliente regular cuyo nombre ni siquiera recordaba. Era un hombre educado, amable, exitoso. Hablaba con pasión de su trabajo, de su esposa, de sus 3 hijos. Había tenido una buena vida, una familia adoptiva amorosa que lo había apoyado en sus sueños. Durante toda la velada, luché contra el impulso de abrazarlo, de decirle la verdad, de pedirle perdón por haberlo abandonado. Pero me contuve. ¿Qué derecho tenía yo de irrumpir en su vida ordenada, feliz, con la verdad caótica y dolorosa de sus orígenes? ¿Qué bien haría, más allá de aliviar mi propia culpa? Javier y Manuel se hicieron amigos. A veces viene a casa con su familia, y yo los observo, a mis nietos biológicos y a los que nunca sabrán que también llevan mi sangre, jugando juntos, ajenos al vínculo invisible que los une. Es una dulce tortura, un recordatorio constante de lo que perdí, de lo que sacrifiqué, de las decisiones imposibles que tuve que tomar. Ahora, a mis 87 años, sentada en esta sala mientras mi familia celebra la próxima llegada de mi primer bisnieto, el peso de mis secretos me aplasta más que nunca. Miro a Manuel, a sus hijos ya adultos, a Javier que ha venido a compartir nuestra alegría, y me pregunto si he hecho lo correcto al callar todos estos años. Me pregunto si merezco esta felicidad, este final tranquilo después de una vida marcada por decisiones que otros juzgarían imperdonables. Y a ti, que has escuchado mi historia hasta aquí, te diré lo que nunca me he atrevido a decirle a mi familia. No hay día en que no piense en ellos, en mis 8 hijos perdidos. No hay noche en que no rece por su bienestar, en que no imagine sus vidas, sus rostros, sus voces que nunca escuché más allá de ese primer llanto al nacer. La culpa es mi compañera constante, mi sombra, mi cruz. Pero también te diré esto, y es quizás lo más importante que aprenderás de mi dolorosa historia. A veces, en esta vida cruel y hermosa a partes iguales, no existen decisiones correctas. Solo existen decisiones necesarias, decisiones que tomamos desde el fondo de nuestra desesperación, desde el amor imperfecto y desgarrador que sentimos por aquellos que dependen de nosotros. No busco justificarme. No busco absolución. Solo busco ser entendida. Entregué a 8 de mis hijos porque los amaba demasiado para condenarlos a la vida que yo podía ofrecerles entonces. Me quedé con el 9 porque, finalmente, había encontrado la fuerza y los medios para ser la madre que todos merecían. ¿Fue justo? No. ¿Fue correcto? No lo sé. Fue lo que pude hacer en ese momento, con las herramientas que tenía, con el corazón roto pero decidido a no repetir los errores del pasado. Si hay algo que quisiera que llevaras contigo de mi historia, es esto: no juzgues a quienes toman decisiones imposibles desde lugares de dolor que no puedes imaginar. No condenes a la madre que abandona, al padre que huye, al hijo que no perdona, sin conocer el infierno interior que los llevó a ese punto. La compasión, he aprendido en mis casi 9 décadas de vida, es el único bálsamo real para las heridas que todos cargamos, visibles o invisibles. Y si algún día te encuentras, como yo me encontré tantas veces, frente a una decisión que desgarrará tu alma sin importar qué camino elijas, recuerda que el perdón comienza con uno mismo. Que cargar con la culpa toda una vida no deshace el pasado, no repara el daño, solo perpetúa el sufrimiento. Que incluso en las circunstancias más oscuras, existe la posibilidad de redención, no a través del olvido, sino a través de la aceptación y la determinación de crear algo mejor a partir de las cenizas de lo que fue. Ahora, mientras veo a mi familia reunida, mientras espero la llegada de una nueva vida que continuará mi linaje, me pregunto, ¿puede una madre perdonarse por abandonar a sus hijos, aunque lo haya hecho por amor? ¿Existe redención para decisiones tomadas desde la desesperación más absoluta? ¿Merecemos perdón por los sacrificios terribles que hacemos en nombre de la supervivencia? No tengo respuestas definitivas, solo la certeza de que estas preguntas me acompañarán hasta mi último aliento. Y quizás, solo quizás, en ese momento final, cuando mi alma se separe de este cuerpo cansado y marcado por la vida, encontraré a mis 8 hijos esperándome al otro lado, con los brazos abiertos y el entendimiento que solo la muerte puede traer. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible, donde cualquier camino que eligieras te dejaría con un dolor insoportable? ¿Has sentido el peso de la culpa por decisiones pasadas que no puedes cambiar? Comparte tu reflexión en los comentarios. A veces, el primer paso hacia la sanación es saber que no estamos solos en nuestro dolor. Suscríbete para más historias que te harán cuestionar, sentir y reflexionar sobre la complejidad del alma humana.
Dale like si esta historia tocó algo dentro de ti, y comparte con alguien que necesite recordar que detrás de cada decisión imposible hay un ser humano luchando por hacer lo mejor que puede con las cartas que la vida le ha repartido.